Ya. Bueno, lo que les estaba comentando, que en la última clase vimos los circuitos eléctricos, tanto serie como paralelo, ¿se recuerdan? Y la idea es que usted pueda identificar cuando las resistencias están en serie o en paralelo, cómo yo puedo calcular, ¿no es cierto?, las corrientes, los voltajes y las potencias disipadas en cada una de ellas, y además de eso, ¿cierto?, poder calcular la potencia del circuito. Hasta ahí vamos a llegar con los circuitos eléctricos. El cálculo de las corrientes que pasen por un circuito, normalmente son 3, y sub 1, y sub 2, y sub 3, y eso tiene que ver con las leyes de Kirchhoff. Eso no está contemplado verlo en el programa, por eso no lo voy a ver. ¿Está claro? Chicos, Sí, profe. ya. Eso seguramente lo van a ver en algún ramo de especialidad. Y ahí van a tener que contemplar, ¿no es cierto?, la primera ley, que es la ley de los nodos, que la suma de las corrientes que entran o salen en un nodo, ¿o cierto?, son igual a cero, la suma de ellas, y que las caídas o subidas de potencial al recorrer una parte del circuito por completo, la diferencia potencial deben ser igual a cero, y por lo tanto te generan normalmente 3 ecuaciones con 3 incógnitas, y hay diferentes sistemas para poder calcular: sustitución, igualación o reducción, o también el método de Kramer. Yo normalmente a los alumnos les enseño el método de Kramer porque es una cuestión un poco más estructurada, pero más fácil de poder determinar. Cuando tú tienes dos corrientes, tienes dos ecuaciones, y eso es más fácil, pero cuando tienes tres, es un poco más complicado. ¿Ya? Entonces vamos a llegar hasta ahí. Entonces hoy día lo que vamos a ver tiene que ver con lo que es el campo magnético. ¿Dónde estaba todo eso? ¿Dónde está eso? Déjame buscarlo. Aquí está. Este es un PPT que luego se los voy a subir arriba. Hoy día, como vamos a definir algunas cosas nuevas, entonces les voy a presentar un PPT que tiene que ver con el campo magnético. Bueno, como ya lo he mencionado, normalmente yo presento un aspecto, cierto, histórico de las cosas para que vean cómo se desarrollaba, se ha ido desarrollando, cierto, el desarrollo del campo magnético y sus aplicaciones en nuestra actualidad. Los griegos sabían que la magnetita son trozos de roca que estaban en algunas partes, sobre todo en Magnesia, eh, menor o cierto, tenían la propiedad de traer ciertas piezas de hierro. Los chinos utilizaban, ¿no es cierto?, estas magnetitas o estos trozos de piedra para la navegación, y ellos pudieron salir desde su territorio y abrir, ¿no es cierto?, rutas de navegación para el intercambio para el intercambio de mercancías y otro tipo de cosas. ¿Qué es lo que hacían? Cortaban estas piedras de magnetita y le daban la forma de una flecha, así como la aguja magnética de una brújula, y las colocaban amarradas, ¿cierto?, de un pequeño hilo sobre un recipiente con agua. Entonces esta aguja magnética o este trozo de magnetita se guiaba, ¿cierto?, siguiendo la línea de campo magnético terrestre que pasara por esa zona. Entonces ellos lograron abrirse y lograron descubrir muchas tierras, continentes, y utilizaban. Pero en algún momento de la historia cuenta que el emperador chino manda a llamar a su general, que estaba a cargo de toda la flota mercante que ellos tenían y los barcos de guerra que ellos tenían, que era una cantidad enorme. Se dice en la historia que todos los barcos que ellos poseían eran equivalentes a la suma de la flota española, inglesa, francesa,
digamos, portuguesa, etcétera, etcétera. Eran equivalente más o menos a esa cantidad de barcos, y eran unos barcos enormes. Y la historia cuenta que el emperador japonés lo manda a llamar y se devuelven a China, llegan a puerto y deciden quemar todos los barcos y se encierran bajo la muralla china. Entonces ellos, pareciera ser que no se sabe muy bien en la historia el por qué fue esa causa, porque ellos se podrían haber expandido, ¿cierto? Haber descubierto América o otros continentes, y hoy día en vez de estar hablando español podríamos estar hablando chino. Ellos retroceden y se encierran en la muralla china. Claro, en ese momento el lado norte de ellos estaba siendo atacado por los hunos, y por lo tanto ellos tratan de resguardar su espacio físico y se encierran detrás de esa muralla. Eso fue lo que cuenta la historia. Las causas reales no se saben. En 1269, Marie Curie descubre que una aguja en libertad en un imán esférico se orienta a lo largo de las líneas que pasan por puntos extremos, que son los polos del imán. Un imán está constituido de un polo norte y un polo sur, y eso te genera líneas de campo magnético, que son líneas imaginarias, existen en la realidad, pero son cosas que yo no visualizo, y el campo magnético, para poderlo describir, el hombre lo hace mediante vectores. Y los vectores, los campos vectoriales son cosas creadas por el hombre. Por lo tanto, el campo magnético lleva una flecha sobre ella y se designa por la letra B, larga. En 1600 Hilbert descubre la Tierra, que es un imán natural. Nosotros sabemos que la Tierra tiene un polo norte geográfico, un polo norte, un polo sur geográfico, también tiene un polo norte magnético y un polo sur magnético. Ambas cosas no coinciden, están desfasadas aproximadamente como 10 a 15 grados. Por lo tanto, tú tienes el polo norte y el polo sur, pero tienes el polo norte magnético y el polo sur magnético. Hay una pequeña diferencia. Y estas líneas de campo magnético lo que hacen, ¿cierto?, es protegernos de todo el bombardeo, ¿cierto?, de partículas que nos están llegando desde el espacio interior, principalmente de nuestra estrella, ¿cierto?, que es el Sol, que son partículas con carga y con ciertas características y que llegan a la Tierra, y la interacción entre esas líneas de campo magnético que presenta la Tierra y esas partículas que lanza el Sol o que llegan desde fuera, es lo que da lugar a las auroras boreales. ¿Y por qué en los extremos? ¿Por qué en los polos? Porque ahí el campo magnético es muy intenso, está muy cerrado, y por lo tanto ahí se crean estas verdaderas sábanas, y un espectáculo muy bonito con diferentes características, diferentes calores, que son las auroras boreales, que se dan principalmente en el Polo Norte y los países que están cercanos a ella, por ejemplo, Islandia, Finlandia, Dinamarca, Suecia, y ellos los pueden apreciar a simple vista sobre sus cielos. En 1750, Michel demuestra que la fuerza ejercida por un polo sobre otro es inversamente proporcional a R cuadrado. Entonces, el R, ¿qué es lo que es? La distancia entre los polos, y es inversamente proporcional. Y entonces aquí ya se deja entrever que hay un cierto modelo entre las variables, entre los polos magnéticos. En 1820, como ya lo mencioné en algún momento, Orestes observa una relación entre la electricidad y el magnetismo consistente en que cuando tú colocabas la aguja de una brújula cerca de un alambre por el cual circulaba corriente, esta experimentaba una desviación, y así nace el electromagnetismo. En el siglo XIX, Ampère propone un modelo teórico del magnetismo y define como fuente fundamental la corriente eléctrica. En 1830, Farrell y Henry establecen un campo magnético variable que produce un campo eléctrico. Luego, en el año 1860, Maxwell establece las leyes del electromagnetismo, en las cuales un campo magnético variable produce un campo magnético. Entonces, eso es un poco el aspecto histórico de las cosas, de cómo se dan y cómo se establecen y cómo uno las tiene que interpretar. Ahora, aquí hay algunas configuraciones de campo magnético. El campo magnético está originado por corrientes eléctricas que pueden ser macroscópicas, como las corrientes en hilo, o microscópicas asociadas a los electrones en órbitas atómicas. Aquí usted tiene una primera figura donde existe un polo norte y un polo sur, ¿cierto? Y las líneas de campo magnético salen del polo norte, dan la vuelta y entran al sur.
Esta que sale hacia arriba va al infinito, da la vuelta y entra por abajo nuevamente. Y ahí tiene una configuración de líneas de campo magnético. Esas líneas, si yo le paso a usted un imán, esas líneas de campo magnético usted no las ve, no se visualizan. Y por eso que el hombre inventa estos campos para poder denotar es la existencia tanto del campo eléctrico, la fuerza eléctrica y el campo magnético. Aquí usted lo que tiene es un conductor que lleva una corriente y obviamente esa corriente que va hacia arriba le genera un campo magnético, ya que son círculos concéntricos respecto del alambre. ¿Y cómo yo determino la circulación? ¿En qué sentido va esta circulación? Simplemente asociado con esta corriente, tomando el cable con la mano derecha, ¿cierto? Si tú tomas la corriente va hacia arriba, el dedito gordo te indica la corriente y la curvatura de los dedos te da el sentido de circulación de estas líneas de campo magnético. Si la corriente cambia hacia abajo, ¿cómo puedes cambiar tú la corriente? Simplemente cambiando la polaridad de los bornes de la batería, iría hacia abajo y obviamente ahora tú tomas el alambre con tu mano derecha y el dedo gordo te apunta hacia abajo, por lo tanto ahora la corriente va hacia abajo y ahora las líneas de campo magnético irían en sentido reloj, irían en este sentido. Aquí tiene usted la Tierra, que está siendo generado un campo magnético, ¿cierto?, interno, donde están muy juntas las líneas, el campo magnético es intenso, ahí tiene el eje del spin, de la rotación, y ahí están las líneas de campo magnético en cuestión que entran por el norte y salen por el sur. Y si están muy unidas, obviamente el campo magnético es intenso. Aquí lo que usted tiene es una bobina, la corriente entra por aquí, da la vuelta en este aro, sigue esa circulación, va hacia arriba, baja y sale hacia acá. Entonces ahí tiene una cierta configuración de líneas de campo magnético. Círculos concéntricos en la periferia ahí del aro, ¿cierto? En una espiral circular, y aquí tiene un campo magnético más o menos uniforme. Le digo, todos estos dibujos que estoy presentando es para daros, ¿cierto?, para que usted entienda una visualización cualitativa de las líneas y de los campos que el hombre crea para demostrar la existencia del campo magnético. Los imanes tienen dos polos, obviamente tiene un polo norte, un polo sur. Si usted corta esto por acá, por la mitad, obviamente le crea un polo norte-sur y arriba le queda un polo norte-sur, es decir, vuelve a tener su polaridad norte-sur. Muy concentrado, campo magnético intenso. Y aquí tiene una ley fundamental. Si usted tiene dos imanes con polaridades inversas norte-sur, se generan fuerzas de atracción, ¿cierto?, magnética. Si usted tiene un sur-norte, también hay fuerzas de atracción en cuestión. Si usted pone dos imanes con igual polaridad, con norte-norte, se crean fuerzas, ¿cierto?, de repulsión. Y si usted coloca dos polos sur-sur, también se generan dos imanes con polaridad, ¿cierto?, de repulsión. Entonces, al igual que las cargas de igual signo se repelen, las cargas de signo contrario se atraen. Los imanes también sucede, ¿cierto?, lo mismo. Y al haber, ¿cierto?, los imanes que tengan dos polos, no existe la posibilidad de que tenga un monopolo magnético. Siempre está asociado de una polaridad norte-sur o sur-norte. Aquí usted tiene dos cargas puntuales, negativa positiva, y aquí usted tiene una espira por el cual está circulando una corriente. Y fíjense bien, por favor, las líneas de campo eléctrico salen del positivo y van hacia el negativo, cosa que ya lo hemos establecido, y van en ese sentido, y obviamente el campo eléctrico es intenso, cercano, y se genera ese tipo de figura que pareciera ser una araña, son las líneas de campo eléctrico, y aquí tiene muy intenso, ¿cierto?, el campo eléctrico en la cercanía de la espira, y luego son círculos concéntricos, ¿cierto?, cerrados en las periferias. Y aquí tengo, ¿cierto?, las líneas de campo magnético. Entonces las primeras comienzan y terminan en las cargas, mientras que las segundas son líneas cerradas. Estas líneas que estoy mostrando aquí, color granate, ¿cierto?, son líneas que comienzan en el positivo, van al negativo, y los otros, ¿cierto?, son círculos concéntricos cerrados, de tal manera que el flujo magnético es la integral sagrada de B.ds igual 0. Simplemente le muestro esta ecuación, eso no lo vamos a ocupar, pero eso da la existencia que no existen puntos a partir de los cuales las líneas de campo converjan o divergen, y eso impide que no exista el monopolo magnético. Siempre
tú tienes un dipolo, ¿cierto? Carga positiva negativa o polaridad norte-sur. Es imposible que exista un imán con una sola polaridad. Aquí ya comienza, después de tener una visión cualitativa de las cosas, comienzan las aplicaciones de las cosas que vamos a ver. Aquí tenemos una fuerza sobre una carga en movimiento. Entonces, el campo magnético se define en función de la fuerza que es sobre una carga en movimiento. Aquí tenemos un paralelo entre la fuerza sobre una carga en movimiento. Lo que estoy mostrando aquí a mi izquierda es una placa positiva que está cargada positivamente, una placa con signo negativo. Obviamente usted crea recuerde que esto en el fondo viene siendo un condensador de placas paralelas, distancia de separación muy pequeña, lo cual da lugar a un campo eléctrico uniforme. Si usted coloca una carga positiva en el interior del campo eléctrico, obviamente va a sufrir una fuerza hacia abajo y eso va a permitir que esto acelere, ¿cierto? Es repulsada por la positiva y acelera hacia abajo hacia la negativa. Si usted coloca una carga negativa, la fuerza eléctrica es contraria al campo eléctrico y en el caso anterior de igual sentido. Y la fuerza que siente una carga es el producto, la carga por el campo eléctrico. Eso fue lo que nosotros vimos anteriormente. Como estamos hablando de una fuerza sobre una carga en movimientos, aquí lo que se hace es hacer el paralelo en lo que vimos y ahora lo que vamos a ver. Lo que usted tiene aquí es un polo norte magnético y un polo sur magnético, y aquí usted tiene una carga positiva. El campo magnético viene hacia abajo, ¿cierto? La polaridad norte-sur. Y si usted dispara una partícula positiva con una cierta velocidad, obviamente esta carga va a sufrir una fuerza lateral desviadora y la fuerza magnética es del tipo la carga por V cruz B. Ese es el producto cruz. Se recuerda que yo se lo mencioné cuando vimos lo que eran vectores. El producto cruz, yo le dije, eso lo vamos a utilizar en algún momento. Tengo la mano, por eso se lo voy a presentar. Y creo que hicimos un par de problemas de eso. Sí, profe, hizo una tabla y el primero que daba más, menos, más. Exactamente, joven. Qué bien. Esos son los alumnos que a mí me gustan, ¿ves? Son alumnos que han estado presentes en mis clases. ¿Cómo yo no me voy a portar bien con ustedes? Eso significa que usted me ha seguido en mis clases, ha estado atento, y eso es sumamente importante para uno porque a mí me refuerza positivamente, ¿me entiende? Porque hay alumnos que están pendientes de las cosas que yo dije en algún momento, ahora se vuelven a reciclar, y la gente, o espero que la mayoría, esté atento a lo que uno dice. Y esos son los alumnos que uno, pucha, se queda hasta tarde trabajando para que los alumnos puedan entender ese tipo de cosas. Cuando los alumnos te logran seguir, es que el mensaje está llegando, y eso, para mí como profesor, me siento satisfecho. Entonces ahí usted tiene la fuerza lateral, que es la carga, que puede ser un electrón, y V cruz B. ¿Qué es lo que es V corta? Velocidad, po. Y V, ¿qué es lo que es? Es el campo magnético externo. Entonces vamos a tener que generar esa figura, el V cruz B. Y esa es la fuerza lateral. ¿En qué se mide el campo magnético? Fíjense bien. En Weber por partido por metro cuadrado o Tesla. T, una Tesla. Weber partido por metro cuadrado. El campo, si tú despejas acá, si estos son perpendiculares, ¿cierto? Esto sería la velocidad por V por el seno 90 grados, despejas seno 90 grados vale 1, entonces tú despejas el campo magnético y te queda la fuerza, la carga y la velocidad. La fuerza ya sabemos que se mide en Newton, la carga en Coulomb y la velocidad en metros partido por segundo. Y eso es a Newton amper por metro. Así que el campo magnético lo puedo expresar en Newton amper por metro, o lo puedo expresar por Weber partido por metro cuadrado o Tesla. 1 giga son 10 elevado a la menos 4 Tesla. En la Tierra tiene un campo magnético que va del orden de 1 por 10 elevado a la menos 4 Tesla. En un imán fuerte, entre 0,1 y 0,5 Tesla. Si alguien inventa un electroimán, tiene aproximadamente entre 1 y 2 Tesla. Ahora, como la partícula no solamente pasa
por un campo magnético, sino por un campo eléctrico, entonces la fuerza total va a ser la fuerza de origen eléctrico más la fuerza de origen magnético. Y la suma de ambas da lugar a una fuerza que se llama la fuerza de Lorentz. ¿Se recuerda cuando vimos el comportamiento de una carga a través de un campo eléctrico, que era el caso específico de un electroscopio, de un televisor simple o de un osciloscopio? Cuando tú lanzas un culón de carga, hay cargas que están pasando y van a pasar por un campo eléctrico, por lo tanto van a sufrir una fuerza del tipo Q por E y una fuerza lateral magnética, ¿cierto?, que es del tipo Q, V, cruz B. La suma de ambas fuerzas es lo que se llama la fuerza de Lorentz. Entonces tenemos la definición para una carga que se mueve con una cierta velocidad a través de un campo magnético. Esa es la expresión. Y si pasa por un campo eléctrico y un campo magnético, esa sería la expresión. Las unidades del campo magnético, Newton amper por metro, o Weber partido por metro cuadrado, o Tesla. Una Tesla es igual a un Newton amper por metro, o un Weber partido por metro cuadrado es igual a una Tesla, y eso es igual a Newton amper partido por metro. Aquí tenemos, ¿cierto?, la forma de poder determinar, ¿cierto?, la fuerza sobre una carga en movimiento. Esto es lo que se llama la regla de la mano izquierda. Entonces existe una regla para saber la dirección y sentido de la fuerza que está actuando, que es la regla de la mano izquierda. Entonces tú lo que tienes que hacer es poner el dedo pulgar, el dedo índice y el dedo del corazón, ¿cierto? Entonces el dedo pulgar te indica la fuerza, el dedo del índice, ¿cierto?, te indica el campo magnético y el dedo del corazón te indica la velocidad. Mano izquierda. Y todos tienen que ser a 90 grados, 90 grados entre estos, 90 grados entre estos dos, etcétera, y 90 grados entre estos dos. Formando entre sí un ángulo de 90 grados, entonces obviamente el pulgar indica el sentido de la fuerza, el pulgar, el índice el del campo magnético y el del corazón para la velocidad. Esta información que estoy entregando es válida para cargas positivas. Como la mayoría de las cargas son negativas, puede que haya un protón, un positrón, ¿cierto? Son cargas positivas, entonces esto funciona. En el caso de las cargas negativas, la fuerza cambia de sentido, es decir, la fuerza estaría apuntando hacia abajo. Y esa es la fuerza lateral, ¿o cierto? O la fuerza de Lorentz, que se llama. La fuerza F igual a QV cruz B. Entonces la regla de la mano izquierda. Normalmente mis alumnos para la prueba se anotan en el dedo gordito con lápiz pasta la F, para el dedo del medio se colocan la B y para el dedo del corazón se colocan V. Se las dibujan, entonces están ahí en las clases para indicar, ¿cierto?, el sentido de la fuerza. Aquí tenemos el caso general, tenemos una carga positiva, tenemos, ¿cierto?, la velocidad con la cual entra a un campo magnético que está saliendo hacia mis ojos, obviamente aquí está en perspectiva, y por lo tanto esto sufre una fuerza lateral que es del tipo la carga V cruz B. Y ese resultado experimental es la fuerza, la carga por V cruz B, que es el resultado experimental. Entonces acá tenemos las líneas celestes corresponden al campo magnético, y si la carga tú la lanzas o la disparas, ¿cierto?, con una carga positiva en la misma dirección del campo magnético, la fuerza lateral vale 0. Si tú la lanzas en forma antiparalela, a 180 grados respecto a la celeste, eso también vale 0. ¿Por qué razón? Lo voy a escribir acá. Ahí está la fuerza lateral, esto es equivalente a la carga Q
por la velocidad. Recuerda que el B cruz B se define como la magnitud del primer vector por la magnitud del segundo vector por el sen del ángulo que forman los dos vectores. Esa es la definición, ¿o no? ¿Qué pasa si θ, el ángulo, vale ya? Esta es la expresión general. Si yo la particularizo, es la carga por la velocidad, por el campo magnético, por el seno del ángulo que forman los dos vectores. ¿Qué vectores? El de velocidad y el campo magnético. ¿Qué sucede si el ángulo θ vale 0 grados? Aquí está. Fíjense bien, por favor, qué ángulo forma la línea celeste con la línea roja de la velocidad. ¿Qué ángulo forman en ese caso? 0 grados. 0 grados. Seno de 0, ¿cuánto vale? Seno de 0, ¿cuánto vale? 0. 0. Por lo tanto, si tú reemplazas acá, si tú reemplazas aquí, Profe, ahí eso le daría todo 0 porque el seno de 90, o sea, el seno de 0 grados está multiplicando a todos, ¿o no? claro, claro, si yo reemplazo aquí, si pongo una flecha aquí, ahí pues si tú colocas 0 grados, seno de 0 vale 0, y esto ¿cuánto te queda? 0. ¿Ya? ¿Qué sucede si ahora vale 90? Vamos a hacer el otro caso. Si vale 90, 180 grados. Seno de 180, ¿cuánto vale? Seno de 180 grados vale 0, ¿no? Y eso ocurriría en este lugar. Fíjense bien, las líneas celestes van para allá y la línea, ¿cierto?, viene en sentido contrario, ¿no? ¿Qué ángulo forman? Uno de 0 grados, o sea, 180. 180 grados. Y seno de 180 grados, ¿cuánto vale? 0. 0. Por lo tanto, no sufre fuerza lateral que la desvíe, ¿se da cuenta? Es decir, si usted tiene la capacidad de tener un campo magnético y usted lanza un electrón con una cierta velocidad, esto es, digamos, una carga positiva, porque se usa como referencia siempre una carga positiva, si usted la lanza derechita a través del campo magnético, no sufre fuerza lateral que la desvíe. Si usted le lanza en condición antiparalela, tampoco sufre fuerza lateral desviadora. ¿Qué sucede si el ángulo vale 90 grados? Seno 90 grados, ¿cuánto vale? 1. 1. Entonces eso le queda seno de 90 grados vale 1 y eso no le queda 0. Eso le queda 1, entonces le queda la multiplicación de
Eso que está ahí. Entonces aquí se habla de la fuerza lateral desviadora máxima. Ahí. La fuerza lateral desviadora es máxima. ¿Cuándo? Cuando tú lanzas la carga a 90 grados. Te das cuenta que tienes el campo magnético y tú lanzas una carga, ¿cierto?, de prueba a 90 grados. Ahí está la velocidad. A 90 grados. Ahí está el ángulo, ¿eh? Y la fuerza lateral que la desvía, ¿cierto?, es máxima y esto se va a desviar hacia arriba. Y la fuerza lateral desviadora es máxima. Obviamente, los ángulos no tienen por qué ser 0, 180 o 90. Obviamente hay una variabilidad, pero el máximo valor se ocupa cuando se lanza en forma perpendicular a la dirección, ¿no es cierto?, del campo magnético. ¿Ya? Entonces hay una fuerza lateral que la desvía, que es 0 cuando es paralela al campo magnético, es 0 cuando es antiparalela, y tiene su valor máximo cuando es a 90 grados. Usted lanza una partícula con carga positiva en este caso, con una cierta velocidad, en forma perpendicular a la dirección del campo magnético externo, sufre una fuerza lateral que la desvía, y esa fuerza lateral desviadora es máxima. Y obviamente eso se puede descomponer, pueden ser 22, 35, 72, 144, una N posibilidades, pero lo que uno analiza son los valores clásicos 0, 90 y 180, que lo hicimos para el campo, para el elemento del producto cruz. Entonces ahí tenemos, reciclo un poco por favor, tenemos cuál es la fuerza lateral que desvía a una carga de prueba que tiene esa estructura, sabemos las unidades del campo magnético, podemos determinar la dirección del campo magnético usando la regla de la mano izquierda, para la fuerza el dedo pulgar, el dedo índice para el campo magnético y el dedo del corazón, ¿no es cierto?, para la velocidad. Y eso es válido para las cargas positivas. Si una carga positiva, la fuerza, ¿cierto?, apunta hacia abajo en sentido contrario en el caso de un electrón. ¿Y cuándo son los valores máximos o mínimos? Los valores mínimos son 0 cuando es paralelo o antiparalelo al campo magnético con su vector velocidad, y es máximo cuando tiene 90 grados. Ahora, no sé si hay alguna duda o una consulta ahí. Esto es para el caso en que yo lanzo una carga de prueba a través de un campo magnético. Ahora, ¿qué sucede si yo tengo un alambre conductor que lleva una corriente y lo coloco en un campo magnético externo? Entonces, fíjense bien, por favor, de aquí en adelante ustedes van a ver dibujos en el cual, ¿cierto?, el campo magnético entra perpendicular a la hoja de papel o a la hoja de su computador. Esas cruces indican que el campo magnético se está metiendo a la pizarra. Si usted en vez de tener cruces tiene puros puntitos, ¿qué significa? Que el campo magnético está saliendo de la hoja de su computador, de la hoja de su cuaderno, en forma perpendicular hacia sus ojos. Viene hacia sus ojos y el otro va en sentido contrario metiéndose a la pizarra. Entonces lo que tengo aquí es un alambre que tiene una sección transversal, una cierta longitud, inmerso en un campo magnético B, y la intensidad de corriente va hacia arriba. Ahí está la densidad de corriente. Recuerde que la densidad de corriente es la corriente partido por unidad de área. Y los electrones o las cargas que llevan esta información se mueven con una cierta velocidad V sub D, que es la velocidad de arrastre. Entonces, si usted coloca la regla de la mano izquierda, colóquela por favor así como la estoy colocando yo. Mire la pantalla. Ahí estoy usando mi mano izquierda. El dedo, este le indica la fuerza, este le indica el campo magnético y este le indica la velocidad. El campo magnético va para arriba, ¿cierto? El campo magnético se mete a la pizarra, la velocidad va hacia arriba, el dedo gordo hacia dónde la punta. Hacia el lado izquierdo, profe. Hacia el lado izquierdo, ahí está la fuerza, a veces se da cuenta. ¿Y por qué razón no uso ese criterio? Porque la carga es positiva. ¿Qué sucedería en vez de si esto fuese una carga negativa, un electrón? La fuerza estaría apuntando hacia la derecha. ¿Ya? Ahora, la fuerza lateral
que usted tiene es la fuerza asociada a lo que está encerrado entre paréntesis, es para una carga, pero usted tiene que contar un número n de cargas fundamentales por unidad de volumen. Recuerde que esto es un cilindro virtual, área por longitud le da el volumen. Entonces este es el número de cargas fundamentales por unidad de volumen. Entonces usted tiene que multiplicar ese proceso. Recuerde que cuando pasa un culón de carga están pasando 6,25 por 10 elevado a 18 electrones fundamentales. Y como la corriente es el número de cargas que se mueven con una velocidad de arrastre por unidad de área, la fuerza total va a ser del estilo I L cruz B. ¿Qué es lo que es I? Es la corriente que lleva el alambre. L, ¿qué es lo que es? Es un vector cuyo módulo es la longitud del hilo y su dirección coincide con la corriente. Aquí está el vector L. Es la longitud, ¿cierto? Y apunta en qué dirección. En la dirección que va la corriente. La corriente va para allá, así que el vector longitud va hacia arriba. Entonces ahí tiene usted la expresión para, ¿cierto? Para la fuerza lateral que siente un alambre de cierto largo que está sumergido en un campo magnético y lleva una corriente I. Entonces, nosotros estamos preparados, ¿cierto?, para poder determinar ejercicios que se mueven, ¿no es cierto?, a través de un campo magnético para una carga. Aplico esta ecuación que estoy indicando aquí. Esa ecuación. Esa es la fuerza lateral que siente una carga que se mueve con una cierta velocidad a través de un campo magnético. Pero también puedo yo tener un alambre. Y un alambre lleva un número de cargas fundamentales a través de una unidad de volumen y por lo tanto la fuerza lateral sería esa presión. Esa presión que está ahí que estoy indicando es la fuerza lateral que siente un conductor, un trozo de alambre que lleva una cierta corriente que está sumergida en un campo magnético B. Entonces estamos preparados para hacer dos tipos de problemas, para cargas puntuales y para alambres también que estén en un campo magnético. Ahí entonces tenemos para un conductor de forma arbitraria, eso no lo vamos a ver por ahora porque usted no sabe integrar, así que eso por favor no lo considere ni tampoco lo voy a considerar. Bien, ¿qué es lo que tenemos acá? Esto es la base fundamental de todos los aceleradores de partículas, de todos los betratrones, los ciclotrones, ¿cierto? La existencia de la partícula de Higgs, etcétera, etcétera. Y estos son los fundamentos que hacen posible la existencia de este tipo de cosas. ¿Ve? Aquí tiene un ciclotrón, un magnetrón, un espectrómetro de masa, un tubo de rayos catódicos. Los famosos aceleradores de partículas. ¿Ya? Entonces aquí tengo el movimiento de una carga puntual en un campo magnético. Una partícula describe una órbita circular en un campo magnético uniforme. El rayo de dicha órbita se obtiene a partir de la ecuación de la dinámica del movimiento circular uniforme. Fuerza igual a masa por la aceleración normal. Entonces usted lo que tiene aquí es una cierta partícula que va con una cierta velocidad y que se mueve a través de un campo magnético y eso va a generar un círculo de radio R. De tal manera que F sub m, que es lo que es la fuerza magnética, es el producto de la masa por la velocidad, ¿cierto?, centrípeta. La velocidad tangencial al cuadrado partido por el radio de giro. Y aquí tenemos entonces esa fuerza lateral o esa fuerza magnética del tipo la carga por la velocidad por el campo magnético. El ángulo, ¿cierto?, que están formando el vector velocidad con el campo magnético, fíjese bien, son 90 grados. 0,90 grados vale 1. Y esa fuerza magnética es equivalente a la fuerza centrípeta necesaria para que describa un círculo de radio R. De esta expresión que estoy mostrando acá, tiene la velocidad aquí a la izquierda y tiene la velocidad a la derecha. Usted puede eliminar una velocidad, le queda la carga por el campo magnético, es m por v partido por r. Y de ahí usted puede obtener el radio. El radio le queda la masa por la velocidad partido por la carga por el campo magnético. De igual manera usted puede determinar la frecuencia angular, 2pi partido por el periodo, o la carga partido por la masa por el campo magnético, que sería la frecuencia del ciclotrón. Aquí el campo magnético es IM, se está metiendo perpendicular a la pizarra,
la partícula va con una cierta velocidad y la fuerza, ¿cierto?, magnética apunta hacia el centro del círculo descrito, que lo que hace, ¿cierto?, que esto describa un círculo de radio R alrededor, ¿cierto?, de esa situación. Ahí está orbitando. Y lo hace en sentido antirreloj. Si fuese una carga negativa, la fuerza, ¿cierto?, estaría apuntando hacia abajo y esto estaría generando un círculo, ¿cierto?, hacia abajo. En el caso de tener una carga, puntual en un campo magnético, si la partícula cargada posee una componente de la velocidad, ¿qué es lo que va haciendo? Una trayectoria de tipo helicoidal, es decir, va girando, pero también se va desplazando y va aumentando, ¿cierto?, en ese sentido. Las aplicaciones que tenemos para esto son muchas. Yo no sé si usted se recuerda, pero hace un par de años atrás se logró visualizar la existencia de una partícula fundamental que fue la partícula de Higgs. No sé si usted escuchó esa información. No, profe. Yo creo que sí. Eso lo hicieron en el acelerador de partículas en Francia, ¿no? Claro, entre Francia y Suiza, que comparten ahí parte de la frontera, es un ciclotrón de varias, es un acelerador de partículas de varios cientos de kilómetros, una cosa circular. ¿De dónde aparece Higgs? Higgs es el apellido de un científico que predijo en forma teórica la existencia de esta partícula en forma teórica por allá por los años 60, 50, 60, y lo hizo en forma teórica. En ese momento, esa predicción teórica no estaba el avance tecnológico del hombre para poder mostrar la existencia de esa partícula. Avanzó, el hombre va avanzando en el tiempo, va creando mejores aceleradores de partículas, tiene mejores fuentes de iones, tiene mejores conexiones de internet, tiene mejores computadores, etcétera, etcétera. Entonces, obviamente, eso fue posible debido a que se hicieron todos los ajustes necesarios suficientes. En el fondo lo que se hace es lo siguiente, mire por favor acá. Usted crea un campo magnético, esto es lo fundamental, pues. Puede que no sea lo que yo le estoy diciendo, pero es lo fundamental. Entonces eso comienza a darle una cierta velocidad y comienza a aumentar, ¿cierto?, el radio de curvatura, el radio de acción. Y esto comienza a acelerar y comienza a girar. Y en algún momento, ¿cierto?, se hace que esa carga que ha sido acelerada, en el cual se le entrega una gran cantidad de energía, salga colimada, ¿cierto?, en alguna dirección predeterminada, va y choque, esto es un protón, y choca a otro protón, que fue en este caso, con la energía necesaria suficiente. Y eso generó, ¿cierto?, varias partículas que fueron vistas a través de unas cámaras especiales, ¿cierto?, y unos televisores especiales. Unas cámaras, obviamente, no se puede estar mirando eso a distancia, se observa y ahí aparece una partícula, ¿cierto?, en una de las trazas, y se logra determinar, ¿no es cierto?, la existencia de esta partícula fundamental. Es decir, eso fue comprobado teóricamente, era una tesis de trabajo, se logra el avance, ¿cierto?, en la cuestión experimental, se hace el experimento, se obtiene esa muestra, se obtiene la partícula, y por lo tanto existe una fuerte correlación entre lo teórico y lo experimental. Y esa cosa que era como una tesis para todos nosotros, pasa a ser, ¿cierto?, un modelo, pasa a ser una historia para el hombre, y se declara, ¿cierto?, la existencia de la partícula de Higgs. Y esa partícula de Higgs, ¿dónde estuvo presente? Estuvo presente, ¿cierto?, en el Big Bang, cuando se produce esa gran explosión y comienzan a aparecer las cosas, los planetas, las nebulosas y todo este tipo de situaciones, ¿cierto?, hasta que se llega al tipo de vida y mundo que tenemos. Y Profe, déjame terminar. Y esa partícula de Higgs, ¿qué es lo que hizo? ¿Qué es lo que hace muy importante? Fue la que suministró de masa a todos los objetos que existen en el universo. A todos los objetos que tienen masa, ahí estuvo presente la partícula de Higgs. Y esa partícula estuvo en el inicio del ciclotrón, o sea, en el inicio del Big Bang. Dígame.
Lo escucho. Profe, una pregunta. La partícula, bueno, no sé si usted ha escuchado este nombre, pero la partícula de Dios, ¿a qué hace referencia? ¿Al campo magnético o son No, otros tipos de partículas? esa partícula de Dios es la partícula de Higgs. Y como te digo, esa estaba predicha teóricamente, avanzó el hombre en tecnología, logró recrear la situación del Big Bang, se le entrega energía a este sistema, se hacen chocar dos protones y aparece una traza de una partícula que en ese momento se creía que estaba en forma teórica y se logra la existencia y el hombre la logra reproducir en el laboratorio. Y por lo tanto la partícula de Dios o la partícula de Higgs existió en algún momento y fue la responsable de darle masa a todos los objetos del universo. ¿Ya? Igual hay muchas cosas que Einstein dijo en algún momento, por los años 30, los años 40, y que se están prediciendo ahora. La existencia, por ejemplo, de la curvatura de la luz. Usted sabe que la luz se propaga en línea recta, pero se ve afectado, ¿cierto?, por la gravitación, y por lo tanto la luz se curva. Y por eso cuando hay un eclipse del Sol, que lo que hace la gente se instala con los radiotelescopios y telescopios y logran ver, ¿cierto?, lo que está detrás del Sol, que son las estrellas. Porque la luz se curva al pasar la luz por el Sol, se curva y usted logra ver lo que hay detrás del Sol. Entonces eso lo predijo también Einstein hace mucho tiempo y los personajes, ¿cierto?, logran determinar ese tipo de situaciones ahora, como son también los aceleradores de las partículas. No sé si me explico. Profe, ¿Sí? para hacer chocar un protón con otro protón, debería ser una fuerza tremenda, ¿no? Por la repulsión que hay entre ellos. Claro, obviamente la energía que se le suministra son enormes, estamos hablando de los giga, mega, lega electron volt, 10 elevado a 6 volt. Entonces lo que se hace son varias pasadas. Empieza este proceso, se acelera, ¿cierto? Cuando se da la energía necesaria y suficiente, ¿cierto? Se colima, se cambia la polaridad o se cambia la dirección del campo magnético y sale por acá. ¡Pum! Se le saca de esos, se le llama un queso doble. Es como que tú tengas un queso y lo partes por la mitad, o 2D, una D, otra D. Se habla de 2D o de un queso partido en dos. Entonces esta cosa se acelera, se le suministra energía, ¿cierto?, necesaria y suficiente para que salga colimado aquí con una energía tal, ¿cierto?, que genere que sea la necesaria y suficiente para producir la colisión. No solamente puede ser protón con protón, pueden ser otros tipos de experimentos, carga positiva negativa, un protón con un antipotrón, no sé, va a depender, pero ese es el funcionamiento básico, y eso dio lugar al ciclotrón, inventado en 1934 por Lawrence y Livingston. El voltaje alterno entre las Ds con una frecuencia igual a la del ciclotrón. Entonces las partículas cargadas procedentes de la fuente S, ¿ya? Aquí usted tiene una frecuencia, una onda cuadrada de electricidad y campo magnético que es capaz de acelerar, ¿cierto?, en cada pasada a las partículas. Cuando llegan de nuevo al hueco de la diferencia potencial, ha cambiado de signo y vuelven a acelerarse describiendo un círculo mayor. Esta diferencia potencial alterna su signo con el periodo de ciclotrón de la partícula, que es independiente del radio de la circunferencia. Entonces, obviamente aquí hay varias variables que están dadas, pero eso se acelera, se le entrega información a la partícula y chocan y muestran. Pero eso es basado en la existencia de un campo magnético. ¿Se da cuenta? Ahí está el campo magnético de la noción y tiene algunas aplicaciones para que vea que esta cosa no es tan dispar y que hoy día estamos ahí. También tenemos el espectrómetro de masa 1919, que también se lanzan con una cierta polaridad y describen el detector, ¿cierto?, el radio, dos veces el radio, ¿cierto?, se van deflectando y van obteniendo, por ejemplo, aquí tiene una fuente generada por un voltaje, se le suministra una diferencia potencial, pasa a través de un campo magnético que está saliendo hacia nuestros ojos y eso va a describir un círculo de radio R y va a impactar a esa muestra ahí.
Entonces todo eso tú lo puedes medir en el laboratorio. Y toda la energía eléctrica, que es el producto de la carga por la diferencia de voltaje, se traduce, ¿cierto?, en energía cinética de movimiento. M es la masa de la partícula, V su velocidad, Q es la carga, y delta V es el voltaje que tú le suministras. Ahí tienes el espectrómetro de masa. También entonces, dígame. Espero no desviar a nadie de la clase, pero quiero hacer una pregunta. ¿Se puede viajar? Bueno, no sé si estará comprobado científicamente, pero ¿se puede viajar a través del tiempo por medio de la velocidad de la luz? A ver, le voy a mostrar una ecuación, pero espero que me entienda. Esto es... Esta es una de las famosas leyes de Einstein, que dice que si usted quiere... ¿Cuál es su nombre? El que me hizo la pregunta, por favor, la persona que me hizo la pregunta. Cristian Zamora. Cristian. Aquí está Cristian la Zamora. masa. Ya, Cristian lo va a mandar a la velocidad de la luz. Ahí está la masa de Cristian, que quiere viajar, ¿cierto?, a la velocidad de la luz. M sub 0, ¿qué es lo que es? Es tu masa aquí en reposo. Antes de lanzarte, te subimos a una balanza y te masamos. ¿De acuerdo? Y abajo queda un denominador 1 menos la velocidad de la luz partido por c al cuadrado, que es la velocidad de la luz. Entonces, si tú quieres alcanzar la velocidad de la luz, Cristian, entonces yo esa velocidad general le tengo que cambiar, ¿cierto?, por c, ¿o no? ¿Sí? Claro. Entonces ahí, ¿qué es lo que pasa? Te queda c partido por c, ¿o no? Sí. Ya, y c partido por c, ¿cuánto te queda? ¿Cuánto te queda eso? Me quedaría 1. 1. 1 menos 1, ¿cuánto es? Más 1. No, 1 menos 1. ¿Cuánto te queda abajo en el denominador? 0. 0. ¿La raíz de 0 cuánto es? Es 1. No, pues la raíz de 0 es 0. Entonces te queda tu masa dividida por 0. ¿Eso existe la división por 0? ¿Cómo, profe? Existe te quedó 0 abajo, la raíz de 0 es 0, ¿no? Claro. Ya, entonces te queda tu masa dividida por 0. La división por 0 existe, ¿no? No. No, pues. Entonces, hasta el momento hay ecuaciones relativistas que impiden que el hombre pueda viajar a la velocidad de la luz. Porque eso que estaba ahí era una velocidad v y yo la igualé para hacerte viajar a la velocidad de la luz. Pues entonces te queda, tu masa se hace infinita, no existe. Entonces un cohete de 25 metros de largo tiende si voy viajando a la velocidad de la luz, tiende a cortarse y tiende a formarse como un plato, tiende a achicarse. ¿Me entiende, O sea, Cristian? es como un objeto de un gran tamaño, como que se empieza a reducir, Claro, a achicar. exactamente. Así es. Y eso, y debido al, o sea,
a la reducción se debe a la cantidad de velocidad que se le va aplicando Correcto, a los puntos. tú empiezas a viajar a la velocidad de la luz y tu masa tiende eh, a reducirse. Entonces hay ecuaciones relativistas que impiden que el hombre pueda viajar a la velocidad de la luz. Se ha tratado, o hay pequeñas partículas en el laboratorio que dicen que se han alcanzado la velocidad de la luz, pero son partículas sin masa, como son los fotones. ¿Me entiendes? Entonces, en este momento tenemos ciertas restricciones. Cuando uno ve Profe, cuando uno ve la guerra de la galaxia, dice, ya, para podernos salvar, vamos a pasar al hiperespacio. ¿Y ha visto usted cuando se van metiendo por un cono? ¿Sí o no? Sí. Ya, porque son como los gusanos que hay, ¿cierto? Es- Según los expertos, dice que existen estos gusanos que son verdaderos conos de luz, que tú te metes en ellos, ¿cierto? Y pasas a formar parte de otra dimensión, a otro lugar. Los hoyos negros serían una especie de conos de luz. Se tragan todo. ¿A dónde vas a dar con esa información? No se sabe, porque después no puedes regresar. Claro. Hay muchas teorías con respecto a los agujeros negros. Por supuesto, pues, ahí está la existencia, se reconocen, etcétera, etcétera, pero son teorías porque eh, tú si te metes un hoyo negro pasas a otra dimensión y quizás nunca más vuelvas a donde estás. A lo mejor va a tener Yo, yo a veces pienso que quizás la teoría más asertiva sería que solamente quedas en la oscuridad total. O sea, cuando el agujero negro absorbe la luz y se supone que ahí no sale más y se supone que está en una oscuridad total donde no existe gravedad, por lo que tengo entendido yo. Claro, posiblemente, pero eso son teorías porque nadie lo ha logrado comprobar. Tendría que alguien irse con un celular para allá y decirlo, oye, es cierto lo que tú dices, ¿me entiendes? Claro, nada está comprobado. Claro, recién estamos en Marte, pues ahí se están preparando ciertas personas para ir a vivir a Marte y esas personas no van a regresar nunca más a la Tierra. Hay un grupo de personas que se está preparando, ¿cierto?, para poder viajar a la Tierra y hacer una colonia en Marte de personas. Y esas personas no regresan más a la Tierra. Recién estamos en eso. profe, Sí, ¿cómo se puede calcular o sea, cuando usted tiene una diferencia entre las cargas y quiere calcular el voltaje, ¿cómo lo hace? una diferencia entre las cargas. Claro, que salía en un problema de la prueba. A ver, no. Ah, una diferencia de voltaje. Claro, ¿Y ahí? ¿Y qué pedían? y me veían calcular la diferencia de voltaje o el potencial eléctrico o algo así. Ya. Pues bueno, habría que ver el problema cuál era, pues. Tendría que verlo. Porque si tengo la corriente y tengo la resistencia o el voltaje, la diferencia de voltaje es el potencial producido entre dos cargas en un mismo punto y calculas la diferencia de voltaje entre las dos, po, delta V. Y el potencial debido a una carga puntual es del tipo la constante por la carga partido por la distancia de ella al cuadrado, partido por la distancia de ella al punto. Entonces te tienen que dar un esquema, po, decirte a cuántos metros está de un punto y a cuántos metros está del otro. Y calcular la diferencia de voltaje producido por la carga. Si es que son cargas puntuales. ¿Ya? Sí, profe. Ya. Acá también tenemos, por último, esto se actúa como un selector de velocidades. Fíjese bien, por favor. Tengo cruce. ¿Ese campo magnético está entrando perpendicular a la pizarra o está saliendo? Está saliendo, profe. Está entrando a la Entrando, pizarra. ¿no?
Estoy viendo la parte trasera de la ¿Cuándo, flecha. profe? Ahí dice B in, está entrando, B in. Eso es lo que va a aparecer en algún ejercicio. Cuidado con eso. Eso significa que está entrando. Si dice B out, significa que está saliendo. Entonces, en vez de tener cruce, va a tener puntitos. Punto, 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 punto. ¿Está claro? Y en el ¿cierto? Te tiene un campo eléctrico uniforme, formado por dos placas paralelas de una cierta distancia, de manera de evitar las irregularidades de borde, y esa carga positiva se lanza con una cierta velocidad, perpendicular a ella. Obviamente esa carga está sometida a dos fuerzas, una fuerza de origen eléctrica hacia abajo, positivo con positivo se repelen, así que apunta para abajo, y la otra es la fuerza, cierto, que apunta hacia arriba, que es el producto de la carga por la velocidad y por el campo magnético, y entra perpendicular a ella. Entonces la fuerza total es la fuerza de Lorentz, la fuerza eléctrica y la fuerza colombiana, y si una partícula no se desvía, si no se desvía y entra parejito, entonces la fuerza total vale cero. Entonces este signo, este producto, la carga por el campo eléctrico pasa por acá con signo negativo, ¿cierto? Se elimina la carga y te queda E menos E, o E, ¿cierto? Igual a menos V cruz B. Y como la velocidad es perpendicular con el campo magnético, porque este está apuntando hacia el interior, te queda V por B por el seno 90 grados. Y el seno 90 grados vale 1, por lo tanto la velocidad de la partícula es la razón entre el campo eléctrico y el campo magnético. Entonces, esto también puede actuar como un selector de velocidad y que me permitiría calcular la velocidad de una partícula como la razón entre el campo eléctrico externo y el campo magnético por el cual pasa esa partícula. ¿Cuándo? Cuando ésta entre perpendicular al campo magnético. ¿Ya? Ahí tendría el valor máximo, ¿no? Cuando entra perpendicular. Así es, valor máximo, seno 90 grados vale 1. Bueno, en esto no voy a entrar en mucho detalle, pero lo puede ver con detalle usted, porque esto no lo voy a preguntar, pero nosotros hemos asumido que los portadores de carga que llevan la información a través de un cable, de cualquier conductor eléctrico, es negativo, son los electrones, y eso lo estableció, ¿cierto?, un efecto que fue el efecto Hall. Entonces, la carga se mueve en forma perpendicular, de manera que la fuerza es perpendicular al campo magnético. La placa metálica por la cual pasa una corriente I se coloca en un campo magnético perpendicular. Aquí usted tiene una placa metálica. Ahí está la placa metálica. Lleva la corriente en ese sentido. Sometido, ¿cierto? Ahí está el voltaje, la pila. Me genera una corriente en este sentido que pasa por la placa. Hay una resistencia externa. Y lo someto o lo coloco en un campo magnético externo B. La fuerza lateral, ¿cierto?, va hacia arriba y la velocidad de los electrones se mueve en esa dirección. Entonces, para una carga positiva. Ahora, si yo hago pasar ahora en este otro sentido, pues las cargas negativas, ¿cierto?, se mueven en ese otro sentido, la corriente va para allá y los portadores de carga ahora son negativos. Y son los portadores de carga los que se mueven, ¿no es cierto?, desde los negativos hacia los positivos. Y por lo tanto son los electrones los que llevan la información. Recuerde que este es el sentido interno o el sentido físico de la corriente. Recuerde que los electrones se mueven de menos a más. ¿Ya? Normalmente hemos supuesto nosotros para fines prácticos el sentido práctico que va de menos a más, pero aquí va de menos a más, va en el otro sentido y son los portadores de carga negativos. Es decir, realmente el efecto Hall lo que hace es comprobar el signo de las cargas. Y esas cargas son las negativas, que son los electrones los que llevan la información al interior de un cable. Profe, ¿Sí? ¿eso no sería como lo que es la inducción? Cuando hace pasar una carga eléctrica por un campo magnético. Vamos para allá, pues. Después vamos a ver el efecto Faraday-Lenz, y ahí hay una inducción electromagnética. Es decir, tú te puedes crear, ¿cierto? Te puedes crear un generador alterno induciendo una corriente, y eso es lo que pasa, ¿cierto? En el auto tú tienes un generador, y hay unas bobinas, ¿cierto?, que se están moviendo en forma constante, y eso te genera un campo magnético, por lo tanto hay una autoinducción, y eso hace que la batería, ¿cierto?, esté constantemente cargándose en la medida que eso se va moviendo. Pero mientras tanto estamos viendo lo que es el campo magnético. Después de esto viene Faraday y Lenz.
y ahí aparece la inducción electromagnética. ¿Ya? Solamente lo único que quiero darte a conocer con esto y lo que tienes que entender, que si usted le pregunta en un momento si son los negativos o los electrones son los que llevan la información, ¿no es cierto?, de la carga eléctrica a través de un cable, ¿cierto? Son los portadores de carga. Cuando una partícula, ¿cierto?, se mueve en forma perpendicular, ¿cierto?, a un campo magnético, una placa que induce una corriente, y eso lo determina el efecto Hall, ¿cierto?, que son los portadores de carga. Por lo tanto el signo de las cargas son negativas, que son los que llevan la información a través de un cable. Yo creo que con esto, con esa información que usted obtenga a partir de este nivel, creo que es suficiente. Entrar en mayores detalles eh, está un poco más allá de lo que deberíamos saber por ahora. ¿Ya? Y ese es entonces el campo magnético 1, ¿ya? Después viene un campo magnético 2 que lo vamos a visualizar, y aquí tengo algunas clases para hacer algunos ejercicios. Aquí lo termina esto. A las 5. Ya, Sí, a las 5. perfecto. Entonces ahora vamos a hacer algunos ejercicios de aplicación. Entonces, como estos son nuestros primeros ejercicios, tenemos que tener la tranquilidad y la pasividad para poder entender esto, porque son las primeras cosas que estoy masticando, po. Ya con una segunda pasada, con una tercera, se me hace mucho más fácil, ¿ya? Así que hay que tener un poquito de paciencia. Recuerde que yo le explico la materia y luego hacemos algunos ejercicios de aplicación. Vamos a ver aquí qué tengo. Ya, vamos a empezar con una cosita más simple. Eso no, esperemos un poquito. Esperemos un poquito. ¿Dónde quedó esa cosa? Ya, vamos, ya no. Les recuerdo que esta guía yo la subo arriba para que usted la tenga, para que la vuelva a reciclar un poco, etcétera, etcétera. Entonces, vamos con nuestro primer problema. Dice acá que hay un campo magnético uniforme apunta horizontalmente de sur a norte. Su magnitud es 1,5 Tesla. Si un protón, carga positiva, ¿se recuerdan que yo les dije cuando vimos la ley de Coulomb, anoten las características de un protón, su masa y su carga? Sí, era por 10 elevado a menos 18, ¿no? A la menos 19. a la menos 19, por eso hay que tenerlo a manito, así que sáquelo por ahí, tengo la mano para que me ayude, ¿ya? Si un protón que una carga positiva tiene una masa y una carga implícita, esos valores se te van a dar, o uno los debería conocer de antemano. De 5 megaelectronvolt, ya explico lo que es eso. Se mueve horizontalmente hacia abajo a través de este campo, que fuerza actúa sobre él, y aquí me dicen, un electronvolt vale 1,602 por 10 a la hora menos 19 joules. Eso también, anótelo por favor. Tenga la guardia a mano. Un electronvolt es 1,6 por 10 a la hora menos 19 joules.
Ya. Entonces, ya tenemos el campo magnético, vale 1,5 Tesla. Yo dije en algún momento que una Tesla era igual a un Weber metro cuadrado y que eso es igual a un Newton ampere por metro. Entonces el campo magnético te lo pueden dar en Tesla, en Weber metro cuadrado o en Newton ampere por metro, que son las tres equivalencias, ¿cierto?, para el campo magnético. Los 5 mega electron volt son 5 por 1 mega, son 10 elevado a 6 electron volt. ¿Ya? El mega lo saco afuera y lo multiplico por 10 elevado a 6. Entonces eso me queda en electron volt. Y un electron volt es igual a 1,6 por 10 elevado a la menos 19 joules. Ahora, esa cantidad que está ahí es equivalente, ¿cierto?, a la energía cinética. La energía cinética para una partícula, en este caso un protón, es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. ¿Ya? Y eso es equivalente a la energía cinética, 5 por 10 elevado a 6, y lo multiplico por 1,6 por 10 elevado a la menos 19 para que me quede en joule. Si tú multiplicas 5 por 1,6 te queda 8. 10 elevado a 6 por 10 elevado a la menos 19 te queda 10 elevado a la menos 13 joule. Entonces, toda esa energía, la energía cinética, es equivalente a 8 por 10 elevado a la menos 13 joule. ¿Está claro eso? ¿Se entiende la idea o no? ¿Alguna consulta hasta acá? Profe, Pregunte porque son nuestros primeros problemas de ejercicio. profe, yo tengo una pregunta. Hágala, güey. ¿El electron volt representa una unidad de energía de la energía cinética siempre o...? Correcto. Un electrón volt equivale a 1,6 por 10 elevado a la menos 19 joule. Y joule es energía. ¿Qué energía? Energía cinética movimiento. Por eso que aquí igualo Ah, la energía cinética. ¿Ve? Un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Recuerde cuando vio energía en segundo, medio, tercero. Si usted tiene un cuerpo de masa m, por ejemplo, usted está en este momento en mi clase, y usted ve pasar un automóvil, ¿cierto? Y si usted sabe la masa aproximada de ese automóvil y le logra registrar su velocidad, usted le va al cuadrado esa velocidad, la multiplica por la masa del auto y la divide en 2, ¿y qué es lo que ha calculado? La energía cinética. Ahora, lo que estamos trabajando no son autos, son pequeñas partículas, es un protón, que tiene una masa y una carga. Entonces tenemos que tener atentos a esos valores. Entonces, la energía cinética es equivalente a los 5 por 10 elevado a 6 electron volt, pero un electron volt es 1,6 por 10 elevado a la menos 19 joule. Si tú multiplicas 5 por 1,6 te queda 8. Si tú tienes 10 elevado a 6 por 10 elevado a la menos 19 te queda 10 elevado a la menos 13 joule. Por lo tanto, la energía cinética, un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, es 8 por 10 elevado a la menos 13 joule. Ahí está. Entonces tú tienes un medio, la masa del protón, ¿cuánto vale? ¿La tienen por ahí? ¿Cuánto vale la masa de un protón? ¿Aló? ¿Hay algún partido, chiquillo, hoy día? profe, vale 1.6726 por 10 a la menos 27. Ya, por eso Pero, les reitero. Yo esa vez les dije, chicos, anoten los valores de la masa de un electrón, un protón y sus cargas, porque eso lo vamos a ocupar para la segunda prueba. Entonces usted lo tiene que tener anotadito en un papel encima, no perderlo de vista, porque las vamos a ocupar. Ahí está, ¿vos ves? 1,67 por 10 elevado a la 27 kilogramos. B es la velocidad, y eso es equivalente a su energía, 8 por 10 elevado a la menos 13 joules. Si tú multiplicas o divides en 2 1,67
dividido en 2 te queda 0,835 por 10 elevado a menos 27 kilogramos por la velocidad al cuadrado, y eso es igual a 8 por 10 elevado a la menos 13 joules. Entonces, ¿qué hacemos? Este número que está multiplicando la velocidad pasa al otro lado dividiendo. Entonces te queda que la velocidad es los 8 por 10 elevado a la menos 13 joules partido por eso que está ahí. ¿Y eso qué te queda? Te queda 9,58 por 10 elevado a 14. Arriba tienes joule y abajo tienes kilogramos. Eso lo vimos en el análisis dimensional. Lo vamos a hacer aquí. Joule partido por kilogramo. Igual. Los joules, ¿qué es lo que son? Trabajo, ¿no? Newton por metro. Abajo te queda igual, kilogramos. Unidad fundamental de masa, ¿no? No la puedo cambiar. ¿Qué es lo que son los newton? ¿La fuerza? Fuerza. Kilogramos fuerza. Claro, kilogramos. Creo que es kilogramo por metro partido por segundo al cuadrado. Exactamente. Es muy fácil, po. Usted lo dice Newton fuerza, y la fuerza es masa por aceleración. Segunda ley de Newton. Kilogramo por metro partido por segundo cuadrado. Masa por aceleración. Ahí tiene. Y abajo le queda kilogramos. Y esto está siendo multiplicado. Me falta el metro que parece ahí, ¿no? ¿Cuánto queda eso? ¿Qué se le puede cancelar ahí? El kilogramo. Kilogramo. Gramos. Esto lo vimos, recuerde cuando vimos análisis dimensional. Y ahí, ¿qué le queda ahora? Metro por metro, ¿qué es lo que es? Metro cuadrado, área. Metro cuadrado área, y abajo le queda segundo cuadrado, ¿no? Es decir, joule partido por kilogramo es equivalente a ¿qué cosa? Metro cuadrado por segundo cuadrado. Perfecto. Eso es lo que tiene que quedarle claro. Y eso es lo que está aquí, ¿ves? La raíz es la velocidad. Claro. Esto le quedó joule partido por kilogramo, ese número aparece de esa división, y aquí le quedó metro cuadrado segundo cuadrado. ¿Cuánto vale la raíz de 9,58 exponente 14? ¿Cuánto le queda eso? 30,95 por 10 elevado a 8. Ya, ¿y qué unidades quedó? Metro partido por segundo. Y eso Velocidad. corresponde a Velocidad. ¿Ve? Estamos bien. Esa es la velocidad que tiene esta pequeña partícula. Y ahí les puse, en la resolución del problema está la conversión. Entonces, vamos a reciclar el problema. Toda esa información me permitió calcular la velocidad, porque yo tenía el campo magnético, tenía la energía y tenía su masa. Y la masa la obtuvimos de esos datos que tomamos anteriormente. Y con eso pudimos calcular la velocidad. Entonces ahora vamos a calcular la fuerza. Y ahí está la fuerza. La fuerza magnética es la velocidad, perdón, la carga por B cruz B. Ahora tengo la carga por la velocidad. Aplico la definición del producto cruz, que es la velocidad V por el campo magnético. ¿Entra en forma perpendicular o no? Seno 90 grados, ¿cuánto vale? 1. Ahí, y por eso está atarjado y ahí está el 1, ¿no? 1. Entonces desaparece eso y te queda la carga, que la sacamos de nuestra tablita de datos, para que no se nos olvide,
1,6 por 10 a la menos 19 Coulomb. Su velocidad, ahí está, 30,95 por 10 elevado a 8 metros partido por segundo, y el campo magnético en el cual se mueve es 1,5 Tesla. Puedo decir Tesla, Weber metro cuadrado o Newton amper metro. Yo considero que esta es más utilizable. Y ahí queda, Newton amper por metro. Ya. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Multiplicamos 1,6 exponente menos 19 por 30,95 exponente 8 por 1,5. ¿Cuánto le queda a todo eso? Por favor. Siete coma 428 por 10 elevado a menos 10. Ya. ¿Qué unidades? Fíjese bien, por favor. En Newton, profe, una duda. ¿Sí? Ahí elimina el Coulomb porque tiene segundo y ampero, ¿no? Y el Coulomb sería amper partido en segundo. Claro. Ah, ya. Los metros se van. Usted tiene corriente amper. Y la corriente, recuerde que es carga partido por unidad de tiempo, ¿no? Coulomb partido por segundo es amper. Entonces le queda acá arriba el amper. Entonces amper con ese amper se van. ¿Y qué unidades sobreviven? Newton. ¿Y los newton qué es lo que son? Fuerza. Y esa es la fuerza lateral que siente. Profe, ¿Sí? o sea, entonces los ejercicios van a estar relacionados con la ecuación de la fuerza magnética y sus Claro, variables, ¿o no? claro, si ahí la estamos ocupando. Entonces aquí yo te puedo decir, mire, determine la fuerza magnética para un electrón que se mueve con una cierta velocidad en un campo magnético y entra perpendicular. Y aplicáis estas tres cosas. Tenéis los tres datos y tenéis el ángulo, ¿cierto? Y es fácil. Pero aquí lo complicaron un poquito más, te dieron la energía. No te dieron la energía cinética, no te dieron la velocidad. Entonces tuvimos que hacer todo este proceso de transformación de energía electron-volt a Joule para poder determinar la velocidad. El otro ejemplo más simple, yo te puedo dar la prueba, determine la fuerza magnética para un electrón que se mueve con una cierta velocidad a través de un campo magnético que se mueve con un ángulo de 70 grados. Te pongo aquí en B90, te pongo 70. Entonces aplicáis, tenéis los tres datos, ponéis seno 70 grados y aparece el resultado al tiro. Pero aquí no te daban la velocidad. Por eso tuvimos que hacer todo este proceso de conversión de energía electron-volt a Joule. ¿Está claro? Profe, ¿Sí? y en el producto Cruz, ¿cómo lo hace? Después igual tiene que hacer la tabla y todo eso, o es No, así pues no, nomás? no, no, no. Aquí, cuando estén en forma de componentes, ya vamos a hacer un ejercicio ya, y ahí sí que va a tener que hacer la tabla. A usted le dan el módulo, ¿está listo? ¿Está listo? Se lo dan. Cuando se lo den en forma de componentes, el producto cruz se ocupa, ¿cierto? Cuando a mí me dan la velocidad y el campo magnético en forma de componentes. IJK, que te han dicho 1,5I más 4,2J más 3K Newton amper metro, ahí yo tengo que ocupar la tabla. Y la velocidad me lo te digo que dar, ¿cierto? Con I, con J, con K. Ya vamos a hacer un ejercicio. Aquí te está trabajando solamente los módulos. ¿De acuerdo? Tenga Sí, paciencia. profe. Ya tenga paciencia. Ya vamos a llegar a eso. Y ahí va a tener que ocupar la tablita. Ahora Ah, simplemente... ya, pero Sí, pues, cuando dan los módulos no hay que calcular el producto Cruz, porque viene dado, no, ¿verdad? claro, ahí no hay nada que ocupar. Aquí tengo un problema con la tablita, ¿ves? Miren. Esperemos un poquito. Profe, ¿esos problemas están subidos en el aula o los va a subir? No, pues los voy a subir. Si usted sabe que todo lo que yo presento aquí, todas estas cosas que he hecho en el tiempo, yo se las paso a mis alumnos para que la tengan de ejercicio. Y usted sabe que todo lo que yo le digo que voy a subir, lo subo. ¿Cierto? Así que no se preocupe por eso. Ok, profe, gracias. Yo ahora le explico de tal manera que cuando usted esté, recuerde que ahora las tareas que tiene que hacer, las dos pruebas son de carácter grupal. Entonces, aquí tienen que estar atentos a las cosas que le estoy diciendo. Ya les entregué un dato ya, pues les dije, tengan a mano
las masas y las cargas del protón y el electrón, porque eso lo van a ocupar. Anótenlo y tengan la manito por ahí, o péguenlo encima ahí en la torre del computador, o en la pared de enfrente, lo tienen ahí pegadito, y usted, aquí es la masa y la carga, ¿me entiende? Vaya haciéndome caso de eso. Ya, vamos con el problema 2. ¿Alguna duda de esto, no? Ya, aquí hay un electrón. ¿Qué carga tiene el electrón? ¿Positiva o negativa? Negativa. Negativa. ¿Cuánto vale su carga y su masa? Ya, ¿se da cuenta que eso tengo que tenerlo en un papelito ahí anotado? ¿Estamos claros? Ahí lo vamos a buscar. De 10 electron volt, ¿qué es lo que le están entregando aquí? Profe, eso se asume que es la energía cinética del Exactamente, la electrón. energía con la cual se está moviendo el electrón. Y esa energía me va a permitir calcular ¿qué cosa? La velocidad. Exactamente. ¿Ve que se aprende el tiro? Entonces cada vez, ¿y ustedes cuánto vale un electrón volt? 1,6 por 10 a la hora menos 19 joules. Entonces tienen que hacer lo mismo que en el problema anterior. Ya. Está circulando en un plano perpendicular un campo magnético de inducción de 1 por 10 a la menos 4. Aquí está el plano circular. ¿Qué es lo que ve? ¿Cruces o puntos? Cruces. Cruces. ¿Qué significa eso? ¿El campo magnético se mete a la pizarra o sale de la pizarra hacia nuestros ojos? Entra. Entra perpendicular, ¿cierto?, a la cuestión. Y genera un círculo de radio R. ¿Por qué razón? Viene el electrón con una cierta velocidad, sufre una fuerza lateral y va a comenzar a describir un círculo de radio R. Se deflecta. Entonces aquí tenemos los datos, ¿ves? Eso lo tengo que tener anotadito. La masa del electrón 9,1 por 10 a la hora menos 31 kilogramos. La carga del electrón 1,6 por 10 a la hora menos 19. Ya sabemos que es negativa, pero estoy usando el módulo. El campo magnético vale 1 por 10 a la hora menos 4 Tesla, que es equivalente a 1 por 10 a la hora menos 4 Newton ampere por metro. La energía cinética son 10 electron volt, 10 por 1,6 por 10 a la hora menos 19, y 10 por 1,6, ¿cierto? Te queda 1,6, pero esto se rebaja a la menos 18 joules. ¿Ya? Entonces, si yo aplico directamente las ecuaciones que mostré hace un poco atrás, para calcular el radio de giro, en el PPT, es la masa del electrón por la velocidad del electrón por la carga del electrón partido por el campo magnético. Entonces yo reemplazo los datos. La masa del electrón está ahí, 9,1 por 10 a la menos 31 kilogramos. Pero no tengo la velocidad del electrón. Profe, tengo una pregunta, una duda. Dígame. Esa ecuación del radio de giro se presenta solo cuando la velocidad del electrón tiene una dirección perpendicular al Claro, campo. en el fondo, no necesariamente perpendicular, puede tener otro ángulo, pero en general, lo cierto, cada vez que tú lanzas una partícula positiva o negativa a través de un campo magnético, ¿cierto? Esa carga va a sentir una fuerza deflectora que la va a cambiar de dirección, y lo más probable es que te va a generar un círculo de radio R. Ahora, si tiene una componente, además de darte un círculo, va a ser como un sacacorcho. Va a ir girando y metiéndose en el corcho, o saliendo del corcho. Va a ir aumentando en cada giro, va girando, describiendo un círculo, pero va aumentando su salida. Pero en general, lo cierto, si tú tienes una carga y pasa por un campo magnético, se deflecta generando un círculo de radio R a través de él. Y eso puede girar en sentido reloj o antirreloj. Ya, profe, gracias. Así que eso es una cuestión general. Ese es el radio de giro. Entonces, la masa del electrón la tenemos ahí. Tenemos su velocidad, no la tenemos, incógnita. Tenemos la carga, 1,6 por 10 a la menos 19 coulomb. ¿De dónde sacó la información? De la información que tenemos previo a eso.
y su campo magnético. Entonces, si usted se da cuenta, tiene una ecuación donde le falta una incógnita. No puede hacerlo. Por eso le pone signo de interrogación. Entonces vamos a asterisco. Sabemos que la energía cinética, K, eso es igual a 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado. Entonces colocamos 1/2 de la masa del electrón por la velocidad que es nuestra incógnita, y eso lo igualo a 1,6 por 10 a la hora menos 19 joules, que fue la energía, ¿cierto? Ahí está, y me quedó ese valor. Lo igualo a eso. Entonces uso esta igualdad que está ahí. La mitad de 9,1 por 10 a la hora menos 31 dividido en 2 te queda 4,55. La mitad de 9,1, ¿cierto? Es 4,55 por 10 a la hora menos 31. Y te queda que la velocidad al cuadrado es 1,6 por 10 a la menos 19 joules partido por eso. Y eso da lugar a esa velocidad, 3,51 por 10 elevado a 12. Y eso es equivalente a 1,87 por 10 elevado a 7 metros partido por segundo. ¿Ya? Entonces, ese valor, porque la velocidad al cuadrado, si tú haces esa diferenciación, perdón, haces esa división, debería quedarte 3,51 por 10 elevado a 12. Extraes raíz y te queda esa velocidad. Y esa velocidad tú la vas a reemplazar en asterisco, en esta ecuación grande que aparece aquí. Y aquí tiene el radio. La masa del electrón por el valor de la velocidad, ¿cierto? Y abajo tú tienes la carga del electrón positiva por, perdón, la carga del electrón negativa por 1 por 10 a la menos 4 newton ampere por metro. Si tú multiplicas 9,1 exponente menos 31 por 1,87 exponente 7, debería quedarte 1,7 por 10 a la menos 23. Si tú divides o multiplicas 1,6 exponente menos 19 por 1 por 10 a la menos 4, debería quedarte 1,6 por 10 a la menos 23. Ya, si yo multiplico kilogramo por metro partido por segundo, no llego a ninguna parte. Porque este es lo fundamental de masa, esto es lo fundamental de, perdón, esto es lo fundamental de masa, esto es lo fundamental de longitud, esto es lo fundamental de tiempo. Entonces, ¿qué es lo que hice? Para formarme algo conocido, amplifiqué por 1 partido por segundo arriba, y amplifiqué también arriba 1 partido por segundo. En el fondo estoy amplificando por 1, ¿no? Porque si yo divido esto que está acá con eso, se me queda 1. ¿Por qué amplifico por eso? Porque me queda kilogramo por metro y segundo por segundo te queda segundo cuadrado. Y kilogramo por metro partido por segundo cuadrado, ¿qué es lo que es? Newton. Newton. Por eso me lo formo. Y abajo te queda kilogramo por segundo, perdón, coulomb por segundo, ¿qué es lo que es? Ampere. Con ese ampere se va. Entonces te queda newton metro. Entonces aquí lo que tengo es una división de fracciones. El primero, el n está dividido por 1 y el otro newton partido por metro. Conservas el primero igual, el segundo lo invierte y eso te queda en metro. Y ahí está el radio de la situación. Entonces en este caso nuevamente nos faltaba la velocidad y por eso recurrimos, ¿es cierto?, al caso de la energía necesaria que se transforma en energía cinética. Y una vez que tú tienes el radio, después nos preguntaban por la frecuencia, y preguntan cuál es el radio de la órbita, cuál es el periodo de revolución y su frecuencia, y luego cuál es su velocidad tangencial y angular. Ahí está la frecuencia angular, la carga por el campo magnético partido por su masa. Amplifico nuevamente por 1 partido por segundo para formarme la situación,
y eso te queda 1,6 por 10 elevado a la menos 23 dividido por 9,1 por 10 elevado a la menos 31. Entonces te queda kilogramo por segundo, ¿qué es lo que es? Perdón, coulomb por segundo de amper, con ese amper se van, y te queda newton partido por kilogramo por metro. Y eso ya vimos que era equivalente a 1 partido por segundo. Y 1 partido por segundo te queda 1,7758 por 10 elevado a 9. Y 1 partido por segundo es equivalente a radián partido por segundo. Recuerda que el radián es un nombre, no es una unidad de medida. Y la velocidad angular se mide en radián partido por segundo. Y con eso podemos calcular la velocidad angular es 2pi partido por el periodo. Y el periodo que está dividiendo, paso multiplicando y te queda W. ¿Qué es lo que es el periodo? El periodo es el tiempo que demora la partícula en dar una vuelta completa. Eso lo vimos, ¿cierto?, en un PPT anteriormente, en la primera parte. Vimos el PPT, que es lo que era el concepto de periodo y el concepto de frecuencia. ¿Se acuerda de eso, no? ¿Aló? Sí, profe. Ya. Entonces de ahí despejo el periodo, el tiempo que demora una partícula en dar una vuelta completa, te queda 2 por 3,14, es 6,28 radián, dividido por W, 1,758 por 10 elevado a 9 radián partido por segundo, que es el valor anterior. Divides eso que está ahí, te queda 3,59 por 10 elevado a, eso debería quedarte a la menos 9. ¿O no? Porque vas arriba con signo negativo, ¿no? ¿Sí o no? Sí, profe. Sí. Ahí tenía un error, que me di cuenta. A la menos 9 segundos. Y tú sabes que el periodo por la frecuencia igual a 1. La frecuencia es el número de rotaciones o vueltas en un segundo. T por F igual a 1. Entonces tú despejas de acá F, pues, el periodo está multiplicando, pasa dividiendo, te queda que la frecuencia 1 partido del periodo te queda 2,801 por 10 elevado a la menos 10, segundo a la menos 1, 1 partido por el periodo. Y eso es lo mismo que Hertz, ¿cierto? 1 partido por segundo también es Hertz frecuencia. Es decir, en un segundo, esta partícula te da 2,801 por 10 elevado a la menos 10 Hz. Esa sería la frecuencia en cuestión. No sé si tienen alguna duda, alguna consulta. Yo, profe, al final no entendí bien lo que es el tiempo, la frecuencia, o sea, el periodo y la frecuencia, como... Espera un poquito, déjame anotar esto acá. Vamos a copiar esto. Ahí. Ya vamos a ir a buscar esa materia para que vean que yo la vi en algún momento con ustedes. Electro. Aquí está. Cuando tú tienes un movimiento circular, que es el caso de una partícula que está girando debido a que sufre una fuerza lateral, y lo hace con una cierta uniformidad, la trayectoria circular, y lo recorre, ¿cierto?, con una cierta velocidad, que es la velocidad tangencial, o la velocidad lineal. Y la porción del arco que tú recorres, ¿cierto?, eso se llama el arco del círculo, y ese es el ángulo descrito. Y un radián es la distancia que recorre la partícula con un arco igual al radio. Es decir, si tú recorres desde este punto hasta acá una distancia circular r, que es equivalente al radio del círculo, tú has descrito lo que es un radio. Perdón, un radián. Un radián. Y en el caso de una partícula de una vuelta o revolución completa,
se dice que el movimiento es periódico, es decir, da vueltas iguales en tiempos iguales. Y aquí aparece el concepto de lo que es el periodo. ¿Qué es lo que es el periodo T mayúscula? Es el tiempo que demora la partícula en dar una vuelta o revolución completa. El periodo es el tiempo total partido por el número de vueltas, donde T es el tiempo y N es el número de vueltas o giros. Es decir, si tú tienes una tornamesa de un tocadisco, a la gente ahora les gusta escucharlo en la música nuevamente los discos de vinilo. Entonces tú haces una mirada vertical hacia abajo sobre la plataforma que gira y tú haces una muesca y cuentas el número de vueltas, una que pasa por tu ojo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, y tomas el tiempo y divides el tiempo total que demoraron en dar esas 6 vueltas, tú lo que obtienes es el periodo, que sería el tiempo que demoraría en dar una vuelta completa. Por eso se llama el periodo T, que es lo mismo que el movimiento oscilatorio de un péndulo. Tú tomas un péndulo una esfera de plomo, por ejemplo, la amarras a un hilo, lo cuelgas de un hilo, lo tomas, lo llevas al extremo superior, lo sueltas, pasa por la parte más baja, va al otro extremo, vuelve a pasar por la parte más baja y vuelve al otro extremo, eso sería un periodo, el tiempo que demora en dar una vuelta completa. Y la frecuencia F es el número de vueltas o revoluciones que da en la unidad de tiempo, o sea, en un segundo. Es decir, ahora tienes el número de vueltas que da en un determinado tiempo, ¿cierto? En este caso en un segundo, y eso se llama 1 partido por segundo, segundo a la menos 1 o Hertz. Y la relación fundamental entre el periodo y la frecuencia es T por F igual a 1. Si tú quieres calcular el periodo a partir de la frecuencia está multiplicando, pasa dividiendo 1 partido por la frecuencia, o la frecuencia 1 partido por el periodo. ¿Les subo este PPT? No sé si Sí, profe, porfa. les queda más claro, ¿no? ¿Les queda un poco más Sí, claro profe. que lo que es el concepto de periodo de frecuencia? Ya se los voy a subir también. Entonces, vamos a ver, vamos a llegar hoy día a este caso a las 17:04. Obviamente usted me dirá, profe, faltó el problema, y yo comienzo a retomar desde el problema, desde este problema del 4 hacia abajo. ¿Les parece? Y seguimos el próximo viernes explicando este tipo. Hay varios problemas más que explicar. Pues mira, ¿ya? Hay estos problemas más que hay que explicar. ¿Les parece? Chicos, llegamos hasta acá hoy Sí, día. profe. Ya, porque esté muy bien, les voy a subir ese PPT del periodo y la frecuencia para que lo tengan claro. Lo que pasa es que ahí hay un problema, a mi criterio, un problema, ¿cierto? Hay una desconexión con lo que es la cinemática. Ustedes deberían, en mi criterio, tener una física 1 de manera que los pueda enganchar con la física 2, que es lo que estamos viendo ahora. ¿Me entiende? Pero bueno, esas decisiones no las tomo yo, las tomo otras personas, pero en mi criterio como profesor de física, les falta todos los conceptos. Entonces, cuando yo estoy hablando de periodo de frecuencia, profe, si me acuerdo, eso lo vimos en la física 1. ¿Me entiende? El concepto de las Sí, leyes de profe. Newton y todo Oiga, eso. profe, Profe. una consulta. Dígame. Profe, Sí. ¿cómo lo puedo hacer para poder comunicarme, para poder resolver una duda sobre la pregunta o sea, la prueba que tuvimos anteriormente? Escríbame un correo. Escribí un correo ya Sí, po. y aún espero su respuesta. Profe, yo igual le escribí un correo. ¿Pero a qué correo? Víctor Garrido@UCM. No, a ese no lo hagan, háganlo a este porque no tengo conexión a eso, me tienen que arreglar. A este mándenlo, mire, el que estoy escribiendo aquí. Ahí está. Ese es el personal mío. Escríbame a ese. Ya, profe. Ahí le Porque yo mando mi el DTI me tiene que arreglar la conexión estoy inconectado con el correo de la universidad. Yo, profe, que tuve un problema con una pregunta, entonces ahí Ya, pues le envié un correo. ahí vemos qué hacemos, pero se la contestó. Ya, genial. ¿Anotó el Gracias. correo? Sí. Listo. Ya que estén bien, cuídense.
Chao, chao. Chao, profe, gracias. Nos vemos, profe. Chao, chao.